Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de un apartado que habla de la salvación de Dios, la ley y la gracia. Hemos concluido el apartado de la gracia y ahora vamos a hablar del mérito, gracia y mérito. Sí que es verdad que el tema de lo que entendemos por mérito, algo, pues hemos hablado a propósito de otros temas, porque estaban relacionados con ello, pero no lo hemos abordado específicamente así, de una manera más exclusiva. Y ahora pues el Catecismo dedica unos cuantos puntos. En concreto creo que son 5 o 6 puntos dedica a este tema. Es a partir del punto 2006, y vamos a leerlo. Primero hace una introducción muy preciosa, tomada de la liturgia de la Santa Misa del Prefacio de los Santos, el cual Prefacio de los Santos, la cual liturgia a su vez lo cita de una obra de San Agustín. O sea, fijaros que la liturgia que solemos rezar, pues en gran parte suele tener contenidos tomados de la Biblia, tomados del Magisterio, de la tradición, de los santos. Bueno, pues esta especie de cita introductoria al tema del mérito que aquí propone el Catecismo es la siguiente: manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Eso solemos rezarlo en la Santa Misa cuando es el día, cuando celebramos la memoria de algún santo, ¿no? Le decimos a Dios Padre: manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Es decir, que la gloria de Dios, pues ¿qué es? Pues la gloria de Dios es nuestro bien, nuestra santidad. Decía San Irineo aquello que de la gloria de Dios es la vida del hombre. La gloria de Dios es la vida santa del hombre, ¿no? Por eso nadie le ha dado más gloria a Dios pues que los santos, que la Virgen María y sobre todo Jesucristo, por supuesto. El Hijo de Dios hecho hombre es el que más es el glorificador de Dios Padre. Él es el glorificador, el perfecto glorificador de Dios Padre. Y todos aquellos, ¿no?, como la Virgen María y los santos que se han aunado con Jesucristo, a ese coro de glorificadores, dan gloria a Dios. O sea, para darle gloria a Dios, lo que tenemos que hacer es ser santos. A Dios no podemos darle algo que Él no tenga. Vamos a ver si nos entendemos, ¿no? Como cuando a veces los hijos se piensan que le hacen un favor a su padre. Mira, papá, no te quejes, no te quejes que he sacado buenas notas. Pero hombre, ¿qué, estás haciendo un favor a tu padre o qué? Te das cuenta que ese es tu bien propio. Algunos se piensa que obedeciendo a su padre le está haciendo un favor. No te quejes, ya me darás la paga este fin de semana que mira que he sacado estas buenas notas. Bueno, a ese chaval habría que hacerle entender que en el fondo esa paga que su padre le va a dar a él es un regalo, en fondo no merecido, sino que el regalo habría que dárselo al padre por haber tenido la insistencia en buscar el bien del hijo y no el bien egoísta del padre. El regalo, en el fondo, quien lo merece es el padre, ¿no? Vamos a ver, si es que la cosa está bastante clara. Pero claro, eso cuesta entenderlo. En la relación con Dios nos pasa exactamente lo mismo. O sea, ¿de qué manera el hombre glorifica a Dios? Tiene que estar Dios contento contigo, se dice a veces, ¿no? Tiene que estar Dios contento contigo, con todo lo que haces y tal, pero bueno, ¿cómo que Dios contento conmigo? Sí, por supuesto que estará contento contigo, pero parece que lo dices de una manera como si le hubieses hecho un favor a Dios. ¿No? ¿Cómo que has hecho un favor a Dios? Es Dios el que te ha hecho un favor a ti. ¿No? A veces igual vemos una religiosa, una monja de clausura, y decimos, pues esta lo que ha hecho por Dios parece como si le estuviese haciendo un favor. No, eso, esa vocación que ella ha recibido de ser religiosa, de clausura, por supuesto que es muy meritoria, pero no meritoria en ese sentido que tenemos los hombres, como si estuviese ella haciéndole un favor. Es Dios el que le hace un favor a ella. Es Dios el que le hace un favor a ella. Y ellas lo entienden muy bien esto, por cierto. Somos nosotros, ¿no?, los que no lo entendemos.
puesto el caso de una religiosa clausura, pongamos el caso de un misionero o tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, los santos dan gloria a Dios. Y darle gloria a Dios es vivir, es tu bien propio, es tu bien, o sea, vivir tú santamente, vivir correctamente, que tu vida sea conforme a la voluntad de Dios. Eso es dar gloria a Dios. ¿No? Y entonces dice aquí, este prefacio, dice que cuando Dios da la salvación, ¿no? Llama al cielo, pues en ese juicio particular que tiene lugar después de nuestra muerte, cuando Dios llama al cielo directamente a los santos, ¿no? Porque están perfectamente preparados y no necesitan ser purificados porque ya son santos, dice, coronas sus méritos, al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Es decir, al recompensarles con el cielo, estás culminando la obra tuya, Señor. O sea, Dios mismo, Él les dio la capacidad de merecer. Tú cuando les das la salvación, estás coronando tu propia obra, Señor. Eres tú el que les has dado el don de la santidad. Eres tú el que has estado detrás de ellos suscitando ese deseo de ser santos, ¿no? Y ahora cuando les salvas, cuando les dices, venid a mí, benditos de mi Padre, tú estás coronando tu propia obra, Señor. Esto es lo que dice el prefacio. O sea, que aquí lo que nos introduce la liturgia es decir, ojo, que el mérito es también un don de Dios. Ahora vamos a explicar esto, que paso entramos en este capítulo. El mérito es un don de Dios. Esta es una forma pues, muy hermosa de introducirlo. Y además, si recordáis, en esa secuencia de Pentecostés, que solemos rezar el día de Pentecostés antes del Evangelio, que es tan hermosísima, ¿no? Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones, espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Es una oración de las más preciosas que tiene la liturgia de la Iglesia. Pero os dais cuenta, después de estas peticiones pues, que claman, ¿no? Quien ha hecho esta oración tenía un auténtico sed de Dios, no tenía deseo de Dios. Fijaros, la última petición que le ha hecho es impresionante, dice, ¿no? Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Ojo, no dice dale al esfuerzo su recompensa, dice dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Es decir, que el merecer, el poder merecer, es un don de Dios. Y ahora vamos a intentar explicarlo. Dale al esfuerzo su mérito. O sea, estamos siendo regalados por Dios cuando Él nos permite que nuestras obras alcancen una dignidad, que tengan derecho a merecimiento. Bien, ahora vamos con ello, pero primero el catecismo a este apartado del mérito. Vamos a leer conjuntamente 2 puntos, el 2006 y 2007, que introducen el mismo tema. Dice así: el término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros. Considera como obra buena u obra mala digna de recompensa o de sanción. El mérito responde a la virtud de la justicia, conforme al principio de igualdad que la rige. Frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito por parte del hombre. Entre Él y nosotros la desigualdad no tiene medida, porque nosotros lo hemos recibido todo de Él, nuestro Creador. Bueno, por lo tanto,
el término mérito, ahora no en el lenguaje religioso, sino en el lenguaje común, ¿no? El término mérito significa una retribución debida, o sea, que a la que tú tienes derecho. A mí me deben esto. Oiga, mire usted, yo he cotizado durante toda mi vida para la seguridad social, durante toda mi vida a mí me han estado descontando del sueldo, por lo tanto yo tengo derecho, ¿no?, pues a recibir una pensión en base a lo que he cotizado, ¿no? O sea, ahí hay un derecho y uno tiene unos méritos, en el sentido propio estricto de la palabra, tiene unos méritos en virtud de los cuales puede exigir pues que se le recompense, ¿no? Eso está claro. Por tanto, lo que viene a decir aquí el catecismo es que ese sentido humano de la palabra mérito, pues forma parte de la virtud de la justicia, que la virtud de la justicia regula pues la distribución de aquello a lo que el hombre tiene derecho equitativamente, ¿no? Según el principio de igualdad que existe entre nosotros, la virtud de la justicia rige el reparto de los bienes y de los dones según un principio de igualdad y de equidad, etcétera. Bien, esto está claro, eso, en qué sentido uno tiene un mérito y debe ser retribuido, etcétera. Ese tiene más méritos que el otro, pues por ejemplo, ¿no?, cuando hay una oposición, oiga, lo lógico es que un puesto determinado se le dé a aquel que tiene más méritos. Pues uno presenta una serie de un currículum en el que dice, pues mira, este ha tenido tantos méritos de antigüedad, méritos de tal, méritos de esto, méritos del otro, tiene tales cursos, tiene tales cosas, y bueno, bien, y entonces lo lógico es que ese puesto, ese cargo se le dé al que tiene más méritos, no de una manera arbitraria, no por amiguismo, mira, le ha dado el cargo a no sé quién, no, o sea, es decir, el término mérito, en el sentido humano, pues es correcto, necesario, es justo que también se tenga en cuenta. Se tenga en cuenta. Ahora bien, lo que dice aquí el catecismo, este concepto no lo podemos aplicar a Dios, así en este sentido. No es de recibo. No es de recibo que uno se sienta con una especie de derechos delante de Dios, ¿no? Yo tengo unos méritos porque yo aquí he hecho esto y esto y esto, y entonces Dios a mí me tiene que recompensar de esta y esta manera. No, mire, usted para con Dios no tenemos esa especie de derechos. ¿Por qué? Porque para tener méritos delante de Dios supone tener una igualdad. O sea, hay que tener una cierta igualdad con otra persona para poder tener una serie de méritos y exigir una serie de derechos para con ella. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, ¿un animal tiene derechos frente a nosotros? Yo sé que voy a decir una cosa que igual a alguno le va a escandalizar un poco, pero un animal no tiene derechos. Un animal no es sujeto de derechos, Eso no quiere decir que yo no tenga unos deberes de respetar a un animal y no tratarlo de una manera pues con una agresividad totalmente gratuita, etcétera. Claro, el hombre sí tiene unos deberes para con la naturaleza, pero tengo unos deberes no porque el animal tenga unos derechos, me explico. El animal no es sujeto de derechos. Sujeto de derechos es la persona. Entonces, esto lo tenemos que tener claro, porque es que hoy en día estamos en una sociedad en la que es curioso, ¿no? A los animales se les hace sujetos de derecho, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Sin embargo, los seres humanos, pues no les hace sujetos de derecho. O sea, es que es absurdo, ¿no? Es ridículo que no se le considere sujeto de derechos, ¿no?, al ser humano que está en el seno de su madre y se pretenda hablar de los derechos de los animales. Los derechos de los animales, ese término se puede utilizar en un sentido impropio de la palabra, impropio. El hombre sí tiene deber de relacionarse con la naturaleza y con los animales, pues en un sentido de respeto y de justicia, en virtud de que él no tiene un dominio, él no es dueño último de las cosas, y además tiene que utilizar las cosas, la naturaleza, los animales, de una manera que le dignifiquen a él mismo, al mismo hombre que las utiliza, no que le conviertan en un tirano según se relaciona con ellas. Pero los animales no tienen derechos ante el hombre. Una hormiga no tiene derechos ante mí. Bueno, pues, sirviéndome de este ejemplo, en el sentido estricto de la palabra, el hombre tampoco tiene derechos delante de Dios. Eso no quiere decir que Dios vaya a tratarnos en consecuencia como pues despreciándonos, porque ha hecho exactamente lo contrario. Pero bueno es que hagamos esta reflexión. El hombre no tiene derechos delante de Dios.
Creo que me habéis escuchado en este programa alguna vez una anécdota, ¿no? que tuvo, vamos, que me ocurrió hace ya unos cuantos años, pues estando en la parroquia pues, con los chicos de confirmación. Me acuerdo que estaba explicando el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y entonces me acuerdo que un chico, vamos, con toda su buena voluntad, sin ser consciente de lo que decía, ¿no? Pues levantó la mano y me dijo: bueno, pero qué egoísta, ¿no? Todo para él, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no? Todo para él, ¿no? Qué egoísta. Y bueno, yo me quedé perplejo de una reacción como esa, ¿no? Y me di cuenta que a ese chico había que comenzar por explicarle el ABC. O sea, que nosotros ante Dios somos una criatura que Él nos ha creado libremente, gratuitamente, por amor, y que existimos, bueno, por un don de Dios gratuito, y que yo ante Él no me puedo presentar como que aquí en un tú a tú, como si yo tuviese unos derechos delante de Dios, ¿no? Es que curiosamente hoy en día hay que empezar afirmando lo básico como la creaturalidad del hombre. O sea, el hombre es una criatura ante Dios, y el hombre ante Dios pues tiene más o menos bastante menos derechos que una hormiga delante mío. O sea, en sí me refiero en cuanto a su naturaleza, en cuanto a lo que su naturaleza cabe exigir. Esto es que, claro, lo de lo contrario, si no tenemos esto claro, pues sale el chaval ese diciendo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Dice, pero qué egoísta, ¿no? Todo para Él. Dice, pero ¿no te das cuenta que a ti lo que te dignifica, lo que te hace grande es poder amar a Dios? ¿Tú no te das cuenta que precisamente la grandeza del hombre está en haber sido creado por Dios, sin ser hijo suyo, y en haber sido considerado hijo de Dios? ¿Te das cuenta de eso? O sea que este principio hay que dejarlo bien claro. El hombre, delante de Dios, no tiene derechos. O sea, no. O sea, vivimos, nuestra relación para con Dios es una relación de gratuidad. Igual que un animal ante un hombre, pues un hombre ante Dios tiene una relación de gratuidad, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, no cabe utilizar la palabra méritos. Yo es que tengo una serie de derechos adquiridos, a mí Dios me los tiene que respetar. O sea, como lo de la seguridad social, ¿no? Yo he cotizado, entonces como he cotizado, a mí me tienen que dar lo que yo he dado. Oiga, mire usted, eso ante Dios, eso es absurdo. Eso que usted ha cotizado se lo ha dado Dios a usted mismo. ¿Me explico? O sea, no sirve el ejemplo, o sea, no cabe tal ejemplo. Eso que usted ha cotizado era una cosa que Dios mismo le ha dado la capacidad de cotizarla. Luego, no pretende usted ante Dios hablar en tú a tú de careo como un mérito en el sentido de retribución exigida. Eso no vale. Bueno, ese es el planteamiento, digamos, la distinción, la distinción que hace aquí el catecismo. Ante Dios no existe derecho en ese sentido estricto, no cabe, o sea, es un regalo de Dios, no cabe hacer tal cosa. Ahora bien, cabe hacer una distinción que es mérito en otro sentido distinto. Sin embargo, el catecismo sí afirma que Dios ha querido que el hombre tenga y pueda tener mérito, pero en otro sentido distinto, en un sentido religioso, ¿no? En un sentido teológico de la palabra. Y eso nos lo explica en el punto 2008. El punto 2008 que voy a leer y hacer algún comentario al respecto. El mérito, bueno, lo voy a leer primeramente la primera parte y dejamos la segunda para un poco más tarde. El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. O sea que sí, Dios ha querido que tengamos mérito, pero no en ese sentido anterior de un mérito de justicia, como si ante Dios pudiésemos tener un tú a tú y exigirle, como le exijo yo al jefe, que me pague el sueldo porque he trabajado. O sea, no. Sino en un sentido teológico sí podemos tener mérito. Fijaros que hay un texto que es el de Lucas 17, versículos 7 al 10, que yo creo que ilumina mucho aquí, ¿no? Dice, suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice, enseguida, ven y ponte a la mesa? No le diréis, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú.
¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decís, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ojo con ese texto, ¿eh? Lucas 17, Lucas 17, versículo del 7 al 10. Ojo con ese texto porque parece dejar muy clarito que, oye, delante de Dios, tú cuando obras bien, tú haces lo que tenías que hacer. O sea, es decir, es como el ejemplo que he puesto antes del joven, ¿no? Que delante del padre dice, papá, oye, que he sacado todos aprobados. Pero bueno, pues estupendo, nos alegramos mucho, pero el primer beneficiado eres tú. Has hecho lo que tenías que hacer. A ver si ahora resulta que tu padre va a tener que, nombrarte capitán general, pues porque has aprobado las asignaturas. Pero hombre, has hecho lo que tenías que hacer. ¿O qué te pensabas? Pues sí, no es como para sentirte con una especie de méritos o derechos de. Bueno, este texto dice algo así parecido, ¿no? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decís, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. No es como para que se me suba la cabeza. Chaval, si has aprobado, pues por una vez lo has hecho bien. Las veces anteriores tenías que haber estado avergonzado. O sea que, bueno, esto nos lo deja claro, este texto, lo deja claro. Ahora bien, sin embargo, como dice aquí este punto del catecismo, Dios ha dispuesto libremente a asociarnos a la obra de su gracia. Y como hijos, ha querido también que tengamos mérito. Bien, vamos a explicar este aspecto. Pero bueno, antes de dar este paso, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. En el programa del Catecismo de la Iglesia Católica nos hemos adentrado en la explicación de qué es el mérito. Y básicamente hasta ahora, sobre todo, hemos insistido en lo que no es el mérito, especialmente en la intervención anterior, diciendo que ante Dios no podemos tener un mérito como de exigirle pues que nos devuelva el esfuerzo que hemos hecho. Bueno, ante Dios no tenemos tal tú a tú, no tenemos una especie de igualdad con Él para exigirle tal cosa. Somos criaturas suyas, nuestra existencia es un milagro de su amor. ¿Cómo entender, pues, correctamente el aspecto de por qué la Iglesia dice que sí existe el mérito, en un sentido no estricto de justicia humana, pero sí en un sentido teológico? Y aquí es el Catecismo el que nos ha dado la clave, el punto 2008, cuando ha dicho, es que Dios ha dispuesto libremente, por amor, asociar al hombre a la obra de su gracia. Es como decirnos, es que en virtud de la filiación divina, hemos sido incorporados a la familia de Dios, de manera que nuestras obras no son valoradas o no son consideradas como si fuesen propias de un criado, sino como si fuesen propias de un hijo. Al criado, oye, yo te he pagado a ti el sueldo y tú ahora lo que te toca es poner la mesa y yo no te voy a agradecer que me has puesto la mesa. Pero a un hijo, como he puesto el ejemplo antes, a un hijo, uno le trata valorándole lo que ha hecho, no como si fuese un criado al cual yo te he dicho que hagas esto y no tienes por qué después ufanarte, no se te tiene por qué subir a la cabeza. Eres un criado y has hecho lo que te correspondía hacer. Pero a un hijo tú le motivas y le dices, qué bien hijo, has sacado buenas notas. Y aunque en el fondo es un bien para el hijo, pues tú le alabas y le dices, pues te agradezco mucho también este esfuerzo y vamos a ir toda la familia al cine pues para celebrar esas buenas notas que has sacado. Y aunque estrictamente hablando el beneficio es para el hijo, no es para el padre al hijo, a diferencia del criado, le trata reconociéndole a sus obras un mérito, asociando, estimando, valorando sus obras de una forma especial, porque le considera hijo y como hijo sus obras adquieren un valor especial. O sea, podría ser como una forma de explicar esto, que aquí el Catecismo nos lo dice. Nos ha asociado libremente a la obra de su gracia, ¿no?, al hacernos hijos de Dios. Nos trata pues igual que un padre trata a su hijo, que le recompensa y le anima y le estimula, pues con una serie también de premios y de regalos y de besos y de agradecimientos por las buenas obras que ha hecho el hijo. Le está tratando no como a criado, le está tratando como a hijo. Esto es el mérito. Dios ha asociado
nos ha asociado a su obra como a hijos y nos ha hecho participar, y aquí está la clave, ¿no? Nos ha hecho participar de los méritos de su Hijo Jesucristo, porque aquí estrictamente hablando, mérito, el que ha tenido mérito ha sido Jesucristo, que nos ha merecido la salvación. Y a nosotros, como hermanos de Jesucristo, nos ha hecho hijos en Jesucristo y nos ha permitido compartir los merecimientos de su Hijo Jesucristo. O sea que aquí el merecedor es Jesucristo, pero como a nosotros nos ha hecho hijos en Jesucristo, nos permite participar de ese merecimiento. Algunas, digamos, cosas que tenemos en nuestra mente que tenemos que purificar. Nosotros a veces solemos asociar mérito a esfuerzo. Cuando una cosa te ha costado mucho esfuerzo, qué gran mérito has tenido. Cuando una cosa te ha costado muy poco esfuerzo, eso no tiene mérito. Y eso es un error muy grande que tenemos. Ese concepto, como no lo purifiquemos, tenemos un lío mental que difícilmente vamos a entender bien el concepto de mérito. Y hay que decir, el mérito no es proporcional al esfuerzo, el mérito es proporcional al amor. Al amor. Ojo, que puede haber personas que hagan obras que les supongan un esfuerzo tremendo, un esfuerzo durísimo en su vida, y de mérito no tienen ninguno. Fíjate tú, anda, que no hay personas que hacen un esfuerzo tremendo por guardar el tipito. Por guardar el tipito, porque llega el verano y me tengo que poner no sé qué bañador, y hacen un esfuerzo. ¿Eso tiene mérito? Ninguno. No tiene ningún mérito teológico. Eso ante Dios no tiene ningún mérito. Luego, lo que le da mérito a la obra no es el esfuerzo, es el amor. Es el amor. Y en ese caso, ahí no hay un amor. Lo que hay es un egolatría, egocentrismo, un amor a tu imagen, a tu vanidad. Por vanidad hay que ver los esfuerzos que se hacen por guardar el tipito. Y puesto ese ejemplo, pero hay muchas cosas, muchos ejemplos más, ¿no? Bueno, por lo tanto, el mérito es proporcional al amor, no es proporcional al esfuerzo. Un texto que es muy definitivo, el texto famoso de San Pablo. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, si no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque repartiera todos mis bienes a los pobres, aunque entregase mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me aprovecha de nada. O sea, no tiene ningún mérito, no vale de nada. O sea, mira, tú puedes hacer obras muy fuertes, pero no van a tener mérito ante Dios. Si no tienes amor, si no están infundidas por el amor, pues mira, más vale casi que no las hubieses hecho. Porque en el fondo te estás engañando con ellas. Las obras que no están movidas por la caridad y el amor de Dios, las obras en las cuales tú no has permitido que sea Dios el que las infunda, sino que tú las has hecho por otras intencionalidades bastardas, como he puesto el caso antes de lo de hacer un esfuerzo tremendo de adelgazamiento por cuidar tu tipito, o lo que sea, o tal, ¿no? O muchos ejemplos más. Esas obras no tienen valor salvífico, no tienen mérito alguno delante de Dios. Porque tú te has esforzado mucho, sí, muy bien, pero no ha sido el amor el que ha movido esas obras. Amor en el sentido teologal. Ha sido el amor propio, ha sido el amor no sé qué, ha sido la vanidad, pero no ha sido el amor de ágape el que ha movido esas cosas, ¿no? Pues entonces, he aquí, por lo tanto, un primer matiz muy importante, ojo, muy importante. No pensemos que que el mérito es sinónimo de esfuerzo, que esto está muy metido en nuestra cultura, está muy introducido. Sí, por ejemplo, imaginaos una persona, ¿no? Pues uno dice, es que pues a un monje, pues él está totalmente acostumbrado a levantarse pues a las 5 de la mañana para rezar maitines, a las 4 de la mañana y tal, y dice uno, bueno, pero claro, como el monje está acostumbrado y ya tiene hecho su ritmo de vida, pues a él no le cuesta madrugar como a nosotros nos cuesta madrugar, porque se ha hecho ese ritmo de vida, ¿no?
Entonces dice, pero no tiene mérito, porque como ya no le cuesta, lo tiene totalmente integrado, él no tiene mérito. No, mire usted, si el mérito no depende de que le cueste o no le cueste, el mérito depende de que lo haga por amor. De que lo haga por amor. A mí no me cuesta ir, dice una persona, ¿no? A mí no me cuesta ir el domingo a misa. Bueno, como no me cuesta, pues yo lo tengo muy fácil, voy a misa, eso no tiene ningún mérito, no me cuesta nada. No, perdone, o sea, lo que tiene mérito es lo que se hace por amor. Se hace por amor. Es más, cuando una cosa a veces me cuesta mucho, porque en el fondo no tengo amor, y me tienen que estar dando la lata para ir a misa, venga, que tienes que ir a misa, y el otro reniega, y el otro no sé qué, y al final va medio a rastras y tal, y después de no sé qué, va allí despotricando y tal y cual, y al final va. ¿Ese tiene mérito? Tiene muy poco mérito. Le ha costado mucho ir a misa, pero casi no tiene mérito, porque no tiene amor. Luego, ojo, o sea, vamos a purificar el concepto de mérito. El mérito es proporcional al amor con el que se hagan las cosas, no es proporcional al esfuerzo que me ha costado a mí. Bien, otra cosa es, y ahora matizo un poco lo que he dicho, otra cosa es que, claro, que cuando hay mucho amor, pues no solemos ahorrar esfuerzos. Claro, eso es otra cosa. Cuando alguien ama mucho, no ahorra esfuerzos, ya que el amor impulsa la entrega, y la entrega suele conllevar sacrificios. Entonces, claro, suele ocurrir que que los santos, que han amado mucho y han hecho cosas que sin ahorrarse ningún esfuerzo, y entonces, claro, se une amor y esfuerzo. Generalmente suele ser así en los santos. Han hecho grandes esfuerzos con grande amor. Eso es otra cosa. Pero lo que hace valioso su obra, lo que le hace valiosa, lo que le da mérito, no es el esfuerzo, es el amor que les ha permitido realizar ese gran esfuerzo. De todas maneras, también hay que decir que los grandes sacrificios que son hechos por amor nos suelen resultar mucho más llevaderos, claro. Díselo a la madre que tiene el niño recién nacido y que tiene que despertarse pues varias veces por la noche. Hombre, como es un niño, el gran amor que le tiene hace que ese sacrificio le cueste mucho menos. Si el niño no llega a ser suyo, si estuviese cuidando uno de... vas a ver tú que pronto se cansa y pide el finiquito, dice yo de aquí me largo, que yo no cuido a este niño. Pero claro, si le ama a su niño, el sacrificio, el esfuerzo, se le hace mucho más llevadero. Luego, no nos equivoquemos. La clave del mérito, lo que entendemos por mérito, está en el amor. Lo que hace meritoria a tus obras es el amor. Entonces, esta es la afirmación principal, ¿no?, que hace aquí el catecismo. El merecer es un don de Dios. Es un don de Dios, que te trata no como a criado, sino como a hijo, y que te hace copartícipe de los méritos de Jesucristo. Igual que el padre al hijo, pues le estimula en las obras buenas que hace, y le agradece las obras buenas que hace, aunque en el fondo son un bien para el hijo, ¿no? También así el padre a nosotros nos trata con esa delicadeza, valorando nuestras obras como las del hijo. Y ahora poniendo el ejemplo principal, el principal. Igual que Dios Padre a Jesucristo le agradece su obra buena que es meritoria, también a nosotros nos trata como hermanos menores de Jesucristo, agradeciéndonos nuestras obras y estimándolas meritorias delante de Él, por pura gracia, por puro amor. Por eso antes hemos dicho que Dios corona su obra dándonos el mérito, corona su obra. Y también hemos leído, ¿no?, pues esa oración de la secuencia de Pentecostés que decía: reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Al esfuerzo hecho con amor, por supuesto. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Bueno, como veis, estamos purificando, ¿no?, el concepto de mérito y entendiéndolo cristianamente, entendiéndolo en Jesucristo. Jesús es el único que ha merecido, el sentido estricto de la palabra. Nosotros merecemos en Jesucristo. La teología católica, pues para explicar esto, hizo algunas distinciones, ¿no? No quiero liar la cabeza metiendo más conceptos que no dice el catecismo, pero lo aumento únicamente, al que le sirva que lo coja. La teología católica
distinguió entre mérito de condigno y mérito de congruo. Nosotros no tenemos ningún mérito de condigno, porque condigno es que se da este mérito cuando la obra, cuando hay una igualdad entre lo que he hecho y el premio que se me concede. O sea, es decir, lo que he hecho es proporcional a lo que se me ha dado. Es término de condigno. Tiene la misma dignidad lo que he hecho que lo que se me da. ¿Cuánto vale esto? He hecho este trabajo, son tantas horas, mire usted, le voy a cobrar tanto por esto que he hecho. Ahí es condigno. Lo que he hecho, usted me lo da en dinero y yo se lo doy pues en mano de obra. Eso es condigno. Bien, esto no existe ante Dios, porque lo que Él te da es infinitamente más de lo que tú has dado. O sea, vamos. Y además que no se lo has dado a Él. O sea que, bueno, lo has hecho por su gloria, lo has hecho por su amor, pero en el fondo te lo has dado a ti mismo encima. O sea, ante Dios no hay un mérito de condigno, hay un mérito de, en cierto sentido, hay un mérito de congruo. Es decir, que Dios, por su amor, por su bondad, al habernos asociados a su obra, es congruente que por su amor y por su liberalidad remunere al hombre de esa manera congruente con el amor de Dios, pero no en el sentido de condigno, sino de congruo, de congruente. Bueno, esta distinción la hizo la teología y a quien le sirva para explicarla, pues que se quede con ella, ¿no? Bueno, a una aplicación práctica de lo que hoy hemos explicado. Ya seguiremos hablando más porque no termina aquí el tema del mérito, pero sacando aplicaciones prácticas, ¿no? Yo creo que la clave está para que nuestras obras tengan mérito, para que nuestras obras sean meritorias, en ese sentido teológico de la palabra, para que participemos de ese mérito de Jesucristo, para que nos asociemos a todos los méritos de los santos. La clave está en procurar la mayor rectitud de intención posible. Es decir, que tenemos que hacer las cosas por amor y no estar en esta vida esforzándonos y etcétera, en el fondo, pues por orgullo, por no sé qué, por rutina, porque todas las cosas que hacemos que no están movidas por el amor no tienen mérito. No tienen mérito. Lo que decía antes San Pablo, ya podía entregar mi cuerpo a las llamas, ya podía dar todo el dinero a los pobres, que como no le haga por amor no sirve de nada, no tiene ningún mérito. Entonces luego yo creo que un consejo muy claro es procurar hacer las cosas con rectitud de intención, purificando las motivaciones con las que obramos, intentando que el amor sea el motor de nuestras acciones. Esto es importantísimo. De lo contrario, ¿cuánta gente hay que se está esforzando, que está sufriendo, que está no sé qué, ¿no? Y lo hace absolutamente pues por orgullo, por no sé qué, por no sé cuál, por motivaciones bastardas, y no lo hace por amor. Y está desperdiciando la vida. Está desperdiciando la vida, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, que tengamos, o sea, que tengamos rectitud de intención, que hagamos las cosas por amor. Para ello, el examen de conciencia, porque a veces el examen de conciencia nos pensamos que es únicamente a ver qué pecados tengo. El examen de conciencia también es a ver con qué motivación hago las cosas. A ver si las hago por amor. A ver si las hago por amor. El examen de conciencia es un gran instrumento para poder tener una rectitud de intención. Y otro gran instrumento, el ofrecimiento de obras. Yo diría que examen de conciencia y ofrecimiento de obras son dos grandes instrumentos. Le ofrezco al Señor mis obras, te las ofrezco a ti, hechas por amor. Aquí pues sabéis cómo a las 7 de la mañana, creo que es, ¿no? Pues en Radio María se suele hacer el ofrecimiento de obras. Se hace ese ofrecimiento pidiendo que venga el Espíritu Santo y que nuestras obras sean corredentoras, unidas con las obras de Jesucristo. Es una oración clave en la espiritualidad cristiana, la que se hace en esta casa a las 7 de la mañana, en esas oraciones introductorias. El ofrecimiento de obras para que lo que hago yo tenga actualizada mi intención y esté hecho por amor. Esté hecho por amor. Por eso, examen de conciencia y ofrecimiento de obras son los dos instrumentos más adecuados para alcanzar la rectitud de intención, para obrar por amor y por lo tanto para que nuestras obras sean meritorias. En definitiva, para dejarnos mover por la gracia. Para que nuestras obras, como digo, puedan ser meritorias, ¿no?
Bueno, por eso, ¿no? Lo dejamos aquí, pero por eso entendemos que ha comenzado este apartado del mérito diciendo: manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Con ello estamos siendo conscientes de que el mérito es una de las formas más eminentes de la gracia de Dios. Entre todas las gracias que Dios nos da, una de las gracias más sublimes es la gracia de poder merecer. Se trata de un derecho por gracia. Es curioso esto, un derecho por gracia. Por gracia de Dios tenemos derecho a merecer. Los méritos de nuestras buenas obras son dones de la bondad divina. Eso es, ¿no?, lo que pedíamos, ¿no?, en la secuencia de Pentecostés, cuando mendigamos esa gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.